Mi nombre es Raquel Domínguez. Tenía 34 años cuando morí frente a 3,000 personas, en plena adoración con el micrófono en la mano y la luz de los reflectores quemándome el rostro. Nadie esperaba que esa noche, en medio de una canción de victoria, mi corazón simplemente dejara de latir. Un segundo estaba levantando las manos hacia el cielo, cantando sobre la gracia infinita de Dios, y al siguiente, una explosión de dolor atravesó mi pecho, como si alguien hubiera clavado un hierro al rojo vivo directamente en mi esternón. Mis rodillas se doblaron. El micrófono cayó al suelo con un estruendo metálico que resonó por toda la iglesia, y yo me desplomé sobre la plataforma mientras la música seguía sonando detrás de mí. Lo último que recuerdo del mundo físico fue el grito del pastor desde el púlpito, el sonido de zapatos corriendo sobre el escenario, y las manos de alguien sacudiendo mi hombro con desesperación. Pero yo ya no estaba ahí. Flotaba 3 metros por encima de mi propio cuerpo, mirando hacia abajo mientras la gente se amontonaba alrededor de mí, gritando mi nombre, llamando una ambulancia, tratando de reanimarme con compresiones torácicas que hundían mi pecho una y otra vez. Vi mi rostro pálido, mis ojos abiertos pero vacíos, mi boca entreabierta como si todavía estuviera intentando cantar, y lo más aterrador de todo fue darme cuenta de que, aunque intentaba gritar, aunque intentaba mover mis manos, aunque intentaba decirles que estaba ahí arriba, nadie podía oírme. La multitud lloraba. Algunas personas oraban en voz alta, otras se agarraban el pecho como si el dolor fuera suyo. Pero yo solo sentía un vacío inmenso. Una separación absoluta entre lo que había sido y lo que ahora era. No había luz celestial. No había ángeles descendiendo. No había paz. Solo confusión, pánico y una sensación creciente de que algo estaba terriblemente mal. Yo había pasado años sirviendo en la iglesia, dirigiendo alabanzas, orando por los enfermos, enseñando estudios bíblicos. Si alguien merecía ir directo al cielo, pensaba que era yo, pero no vino nadie a buscarme. El silencio fue lo primero que me destrozó, un silencio tan denso que parecía tener peso, como si el aire mismo se hubiera convertido en plomo. Intenté llamar a Dios, pero mi voz se perdió en la nada. Intenté orar, pero las palabras se desvanecían antes de formarse. Floté ahí, suspendida entre dos realidades, viendo cómo llevaban mi cuerpo en camilla fuera del auditorio, mientras la congregación se dispersaba en lágrimas. Y entonces, muy despacio, comencé a caer. No fue un colapso violento, sino un hundimiento gradual, como si una mano invisible me estuviera jalando hacia abajo por los tobillos. La iglesia desapareció. Las luces se apagaron. Los rostros de la gente se difuminaron hasta convertirse en sombras borrosas. Y yo seguía cayendo, sin saber hacia dónde, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía cada vez más pesado, más denso, más oscuro. El frío llegó primero. Un frío que no venía del exterior, sino que nacía dentro de mis huesos, como si la muerte misma estuviera congelándome desde adentro. Después llegó el olor a algo podrido, dulce y amargo al mismo tiempo, como carne quemada mezclada con azufre. Intenté cerrar los ojos, pero no tenía párpados que obedecer. Caí durante lo que parecieron horas. No había suelo, no había techo, solo oscuridad interminable y una sensación creciente de que estaba siendo llevada hacia un lugar del que nunca podría regresar. Escuchaba sonidos distantes, voces apagadas, ecos metálicos que rebotaban en paredes invisibles. A veces sentía que algo me rozaba, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí, observándome, esperándome. El terror no era solo mental, era físico, visceral, como si mi alma entera estuviera siendo arrancada pedazo por pedazo. Y entonces, de repente, el descenso se detuvo. Aterricé sobre algo sólido, algo caliente y áspero como piedra volcánica. Abrí los ojos, aunque nunca los había cerrado, y lo que vi me quitó hasta el último aliento que no tenía. Estaba de pie en un valle interminable, rodeada de oscuridad que pulsaba como si tuviera vida propia. A lo lejos, vi fuego que no iluminaba nada, solo ardía sin consumirse, y por todas partes, había personas gritando. Supe de inmediato dónde estaba. No porque alguien me lo dijera, sino porque mi alma lo reconoció. Esto no era un sueño,
No era una visión, no era una alucinación provocada por la falta de oxígeno en mi cerebro moribundo. Esto era real. Yo había muerto en un altar cantando alabanzas, y ahora estaba en el infierno. El paisaje frente a mí no tenía sentido lógico, pero cada detalle era tan claro que dolía. Había valles que se hundían en profundidades imposibles, montañas de ceniza que se elevaban sin cima, y ríos de algo oscuro y espeso que fluía sin hacer ruido. Todo estaba envuelto en una penumbra rojiza, como si el cielo mismo estuviera sangrando. El aire no se movía, pero sentía una presión constante contra mi pecho, como si algo invisible me estuviera empujando hacia abajo. No había viento por mis ropas, que ahora eran harapos grises. Se sacudían como si estuvieran siendo jaladas por manos fantasmales. Caminé sin rumbo, tratando de entender qué había pasado, tratando de encontrar una salida, tratando de despertar de esta pesadilla que sabía que no era una pesadilla. Cada paso que daba resonaba en el vacío, pero no había eco. Cada respiración que tomaba sabía a ceniza y sangre. Mis manos temblaban, pero no de frío ni de calor, sino de algo mucho peor, el peso del terror absoluto. No había reloj, no había tiempo, pero sentía que cada segundo duraba una eternidad. Y en medio de todo eso, escuchaba voces, miles de voces que gritaban, lloraban, suplicaban, maldecían. Fue entonces cuando vi la primera figura, un hombre de rodillas, con las manos atadas a la espalda, gritando hacia el cielo vacío. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y ceniza, y su voz era ronca, como si hubiera estado gritando durante años. Me acerqué lentamente, con miedo de reconocerlo, pero incapaz de desviar la mirada. Y cuando estuve lo suficientemente cerca, el mundo entero se detuvo. Ese hombre era el pastor Villanueva, el mismo que había llenado estadios con su predicación, el mismo cuyas enseñanzas yo había seguido durante años, el mismo que había escrito libros sobre la santidad y la pureza del corazón. Me quedé paralizada. Mis labios se movieron, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar él aquí? Él había orado por millones. Había plantado iglesias. Había denunciado el pecado con una pasión que hacía temblar a las multitudes. Pero ahí estaba, arrodillado en el polvo infernal, sollozando con una desesperación que me partió el alma. Me acerqué más, y cuando él levantó la vista, sus ojos me atravesaron con una mezcla de vergüenza y rabia. «Tú también viniste», dijo con voz quebrada. «Pensabas que eras mejor que los demás, ¿verdad?» Todos lo pensábamos. Antes de que pudiera responder, vi más figuras a lo lejos. Reconocí a la evangelista Morales, aquella mujer que había profetizado sobre naciones enteras y cuya voz había llenado auditorios con gritos de avivamiento. Estaba encadenada a una roca, con el rostro hundido entre las manos, murmurando nombres una y otra vez. Reconocí al maestro de adoración Santos, aquel que había compuesto canciones que yo misma había cantado 1000 veces. Estaba sentado en el suelo, con la mirada perdida, golpeándose la cabeza contra la piedra mientras repetía mentí, mentí, mentí. Cada nombre que reconocía era como un puñal en mi pecho. Estos no eran desconocidos. Estos eran gigantes de la fe. Y todos estaban aquí. Seguí caminando, incapaz de detenerme, como si algo me arrastrara hacia adelante. Vi a cantantes que había admirado, a predicadores que había citado, a líderes que había imitado. Algunos estaban solos, otros en grupos, pero todos compartían la misma expresión o horror, arrepentimiento y una desesperación tan profunda que parecía consumirlos desde adentro. Algunos me miraban al pasar, con ojos que suplicaban ayuda, pero que sabían que no había ninguna. Otros ni siquiera levantaban la vista, perdidos en su propio tormento. Y yo seguía preguntándome, ¿por qué están aquí? ¿Qué hicieron? Entonces escuché una voz detrás de mí, fría y clara como el hielo, porque nunca me conocieron. Me giré bruscamente y vi a un hombre vestido de negro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No iraje humano, lo supe de inmediato. Su presencia irradiaba algo antinatural, algo que hacía que mi piel se erizara y mi estómago se retorciera. Predicaron sobre mí, continuó, caminando lentamente a mi alrededor. Cantaron sobre mí. Escribieron sobre mí, pero nunca me conocieron. Usaron mi nombre para construir imperios. Usaron mi palabra para ganar poder. Usaron mi gracia como excusa para vivir en el orgullo. Me quit immobile.
incapaz de hablar, incapaz de moverme. El ser continuó, y tú, Raquel, no eres diferente. ¿Juzgaste a otros mientras escondías tu propia soberbia? Miraste desde el escenario y pensaste que eras especial. Cantaste de amor mientras despreciabas a los que considerabas inferiores. Hablaste de humildad mientras te deleitabas en la admiración de la gente. Viniste aquí porque tu corazón estaba podrido, aunque tu boca cantaba canciones hermosas. Sus palabras me destrozaron, no porque fueran mentira, sino porque eran verdad. El ser no gritaba Ann, no necesitaba hacerlo. Cada palabra que pronunciaba caía sobre mí como una losa de concreto, aplastándome bajo el peso de la verdad que había evitado toda mi vida. Me miró directamente a los ojos, y en ese momento vi todo. Vi cada momento de arrogancia escondido detrás de una sonrisa piadosa. Vi cada vez que había juzgado a alguien en silencio mientras alzaba mis manos en adoración. Vi cada ocasión en que había disfrutado ser admirada más de lo que había amado servir. Y lo peor de todo, vi que siempre lo había sabido, pero nunca lo había enfrentado. Te diré por qué cada uno de ellos está aquí, dijo el ser, señalando hacia los líderes caídos. El pastor Villanueva predicaba santidad mientras escondía adulterio. Lloraba en el púlpito mientras mentía en su casa. Oraba por los perdidos mientras destruía a su familia. La evangelista Morales profetizaba para ganar fama, no para glorificar a Dios. Manipulaba a las personas con palabras vacías, haciéndolas creer que eran especiales cuando solo buscaba su dinero y su devoción. El maestro Santos escribía canciones sobre rendición mientras su corazón estaba lleno de envidia y competencia. Odiaba a otros músicos. Deseaba su fracaso. Y cada nota que tocaba estaba contaminada con amargura. Me tambaleé hacia atrás, sintiendo que mis piernas no podían sostenerme. Pero yo nunca hice nada de eso, susurré. Nunca robé, nunca mentí sobre el evangelio. Nunca engañé a nadie. El ser se rió, y su risa fue el sonido más terrible que había escuchado en mi vida. No, Raquel, tú hiciste algo peor. Viviste una mentira tan perfecta que ni tú misma la reconociste. Te creíste justa porque comparabas tu vida con los pecadores obvios. Te sentiste santa porque no caíste en los pecados visibles, pero tu corazón estaba podrido de orgullo, de juicio, de desprecio espiritual. Recordé entonces todas las veces que había mirado a otros con lástima disfrazada de compasión. Las veces que había pensado en gracias, Dios, porque yo no soy como ellos. Las veces que había disfrutado secretamente cuando alguien caía, porque eso confirmaba que yo estaba en un nivel superior. Las veces que había sonreído en la iglesia mientras por dentro criticaba la ropa de alguien, su forma de orar, su falta de unción. Todo eso regresó a mí como una ola de veneno, y me di cuenta de que había vivido engañada, creyendo que mi religión me hacía mejor que los demás. El ser continuó, implacable, mira a tu alrededor. Estos líderes no están aquí porque fallaron una vez. Están aquí porque construyeron vidas enteras sobre mentiras. Predicaban una cosa y vivían otra. Y cuando fueron confrontados, se justificaban. Cuando fueron advertidos, se ofendían. Cuando fueron corregidos, se endurecían. ¿Y tú, Raquel? Hacías lo mismo. Cada vez que alguien señalaba tu orgullo, lo lamabas, celo por la verdad. Cada vez que alguien cuestionaba tu actitud, tú decías que eran carnales. Cada vez que alguien te mostraba un espejo, tú lo rompías con versículos bíblicos. Caí de rodillas, con las manos hundidas en la tierra caliente y áspera. Lágrimas que no debería poder derramar comenzaron a quemar mis mejillas. No puede ser. Yo amaba a Dios. Mi voz se quebró, porque sabía que estaba mintiendo incluso ahora. El ser se agachó frente a mí, con una sonrisa cruel. Amabas la idea de ti misma sirviendo a Dios. Amabas como te veías en el escenario. Amabas como la gente te admiraba. Pero nunca lo amaste a Él, porque amar a Dios significa amar a las personas. Y tú las despreciabas. Me quedé ahí, destrozada, sin palabras, sin defensas. Todo lo que había construido en mi mente sobre quién era se desmoronó en segundos. No había sido una sierva humilde. Había sido una farisea moderna. No había sido una adoradora pura. Había sido una actriz espiritual. No había sido una líder compasiva. Había sido una jueza despiadada escondida detrás de una guitarra y un micrófono. Y ahora,
Todo eso me había traído aquí. A.S. Sluger, donde los líderes religiosos que yo admiraba gritaban de desesperación, pagando por las mismas mentiras que yo había vivido. El ser se puso de pie y señaló hacia adelante. Ahora ven, te mostraré tu lugar. Y antes de que pudiera resistirme, una fuerza invisible me levantó del suelo y me arrastró hacia adelante, hacia un sector del valle, donde el fuego ardía más brillante y los gritos eran más agudos. Intenté gritar, intenté resistir, pero no tenía poder. Solo terror. Solo la certeza aplastante de que merecía estar aquí, de que había pasado años construyendo una fachada religiosa, mientras mi alma se pudría por dentro. Y ahora, la verdad me había alcanzado. El ser me llevó a través de cavernas que parecían hechas de huesos y ceniza, donde el calor era tan intenso que mi piel debería haberse derretido. Pero en lugar de eso, solo ardía sin consumirse. Caminamos, o más bien, yo fui arrastrada, por corredores estrechos donde las paredes gemían como si estuvieran vivas. Cada paso era más pesado que el anterior, como si la gravedad misma se multiplicara con cada metro recorrido. Y en cada rincón, en cada grieta de aquel lugar infernal, había almas atrapadas. Algunas inmóviles como estatuas de dolor congelado, otras retorciéndose en agonías que nunca terminaban. Finalmente llegamos a una especie de cámara circular con paredes que reflejaban imágenes distorsionadas. No era un espejo normal, era algo mucho peor. Era un reflejo del alma, un lugar donde cada mentira que había vivido se proyectaba frente a mí en una claridad insoportable. Vi mi vida entera desplegarse ante mis ojos. Cada servicio en la iglesia donde había cantado con pasión, mientras mi corazón estaba lleno de envidia hacia otros músicos. Cada vez que había orado por alguien mientras pensaba que eran espiritualmente débiles, cada conversación donde había dado consejos bíblicos, mientras por dentro me sentía superior. Vi una escena específica que me destrozó. Era un domingo por la mañana. Una mujer joven, recién llegada a la iglesia, se me acercó tímidamente después del servicio. Llevaba ropa sencilla, maquillaje excesivo y parecía nerviosa. Me preguntó si podía unirse al equipo de alabanza. Yo la dije que sí, que todos eran bienvenidos, pero en mi mente, mientras mi boca pronunciaba palabras amables, pensé, no tiene el nivel espiritual para estar en el escenario, no tiene la presencia, no tiene la unción. Nunca la volví a contactar. Ella dejó de venir a la iglesia 2 meses después, y yo nunca me pregunté por qué otra imagen apareció. Mi hermana menor me había pedido que orara por ella porque estaba luchando con depresión. Yo le dije que su problema era falta de fe. Le cité versículos sobre gozo y victoria. Le dije que necesitaba dejar de victimizarse y levantarse en el espíritu. Nunca la escuché realmente. Nunca pregunté qué estaba sintiendo. Nunca la abracé. Solo la juzgué, la corregí y la hice sentir que su dolor era una falla espiritual. Ahora, en esta cámara infernal, vi su rostro, vi sus lágrimas. Vi cómo mi frialdad la había empujado más profundo en la oscuridad y sentí, por primera vez, el peso de lo que mi orgullo había destruido. El ser habló de nuevo con una voz que era casi suave, pero llena de veneno. ¿Ves, Raquel? No fuiste condenada por lo que hiciste. Fuiste condenada por lo que eras. Tu hipocresía no estaba en acciones obvias. Estaba en el corazón que nunca limpiaste. En el orgullo que nunca confesaste. En el desprecio que nunca reconociste. Predicabas amor mientras vivías en juicio. Cantabas gracia mientras exigías perfección. Y lo peor de todo, creíste que eras diferente de los fariseos que condenabas en tus sermones. Más imágenes se desplegaron. Vi cada vez que había usado versículos bíblicos como armas contra personas que no pensaban como yo. Vi cada vez que había hablado de humildad mientras me deleitaba en los elogios. Vi cada vez que había orado públicamente con palabras hermosas mientras mi vida privada estaba llena de resentimiento y amargura. Vi que mi ministerio entero había sido una actuación, no para Dios, sino para mí misma, para sostener la imagen de quien creía que era una mujer piadosa, ungida, separada para algo especial, pero todo era falso. Y ahora, en este lugar donde nada puede esconderse, la verdad me aplastaba. Caí al suelo de nuevo, sollozando con una intensidad que nunca había sentido en vida.
El dolor no era físico, era mucho peor. Era el dolor de ver tu alma desnuda y descubrir que es repugnante. Era el dolor de entender que todo lo que creíste sobre ti misma era mentira. Era el dolor de saber que merecías este lugar, que no había error, que no había injusticia, que esto era exactamente lo que mi vida había generado. Y en medio de ese llanto, una parte de mí todavía buscaba excusas, todavía trataba de justificarme, todavía intentaba decir, pero yo hice cosas buenas también. Y esa voz patética solo confirmaba lo profundo que había llegado mi engaño. El ser se inclinó sobre mí, con una satisfacción sádica en su rostro. Ahora entiendes, ahora ves. Y esto es solo el comienzo, Raquel, porque la eternidad no tiene fin. Y aquí, cada segundo dura para siempre. Cada momento de vergüenza, cada recuerdo de tu hipocresía, cada eco de tus pecados ocultos, se repetirá una y otra vez, sin descanso, sin alivio, sin esperanza. Extendió su mano hacia mí, señalando una puerta oscura al fondo de la cámara. Oh, Horaven, es hora de que conozcas tu celda eterna. La puerta se abrió sin que nadie la tocara, y del otro lado emanaba una oscuridad tan densa que parecía sólida. No era simplemente la ausencia de luz, era algo activo, algo que se movía, que respiraba, que te tragaba. El ser me empujó hacia adelante, y yo caminé porque no tenía opción. Mis piernas se movían solas, como si ya no tuviera control sobre mi propio cuerpo. Crucé el umbral, y la puerta se cerró detrás de mí con un sonido sordo que resonó en mis huesos, y entonces quedé completamente sola. El silencio fue lo primero que me golpeó. No había gritos aquí, no había voces, no había nada, solo un vacío tan absoluto que sentía que mi mente se estaba desintegrando. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Intenté moverme, pero no sabía si estaba caminando o flotando o cayendo. No había suelo, no había paredes, no había arriba ni abajo, solo oscuridad infinita y la sensación aplastante de estar completamente abandonada. Esta no era una celda física, era algo mucho peor. Era la prisión de la desesperación absoluta, donde el alma se queda sola con sus propios pecados, sin escape, sin distracción, sin fin. Entonces comenzaron los pensamientos. No venían de fuera, venían de dentro de mí, como si mi propia mente se hubiera convertido en mi torturador. Recordé cada oportunidad que había desperdiciado, cada vez que alguien había necesitado compasión y yo había dado juicio, cada vez que alguien había buscado consuelo y yo había dado doctrina, cada vez que alguien había extendido la mano y yo había mirado hacia otro lado, y cada recuerdo venía acompañado de una pregunta que me destrozaba. ¿Por qué no amaste? ¿Por qué no serviste de verdad? ¿Por qué elegiste el orgullo sobre la humildad? No había respuestas, solo vergüenza. Una vergüenza tan profunda que sentía que mi alma se estaba pudriendo desde adentro. Y lo peor era que sabía que esto no terminaría nunca. No habría alivio, no habría olvido, no habría muerte que me liberara, porque ya estaba muerta. Esto era lo que quedaba, una eternidad atrapada en el peso de mi propia hipocresía, reviviendo cada mentira que había vivido, cada máscara que había usado, cada vez que había elegido mi imagen sobre la verdad. Intenté decir algo, cualquier cosa, alguna fórmula religiosa que pudiera rescatarme, pero las palabras se disolvían en mi garganta. No había poder en ellas, porque nunca había habido poder en ellas. Toda mi vida había usado la oración como actuación, no como comunión. Había hablado a Dios, pero nunca lo había escuchado. Había pedido cosas, pero nunca me había rendido. Había cantado sobre entrega, pero nunca había soltado el control. Y ahora, en este abismo, descubrí que no sabía cómo hablar con él de verdad, porque nunca lo había conocido realmente. El tiempo dejó de existir. No sé si estuve ahí segundos, minutos, horas o años. Todo se fundía en una eternidad de dolor psicológico. No había tortura física aquí. No había fuego visible. No había demonios que me atacaran. Solo yo, mi alma, y la verdad insoportable de quién había sido. Y esa verdad era más dolorosa que cualquier llama. Era el tormento de ver tu vida desde la perspectiva de Dios y descubrir que era una abominación. Era el tormento de saber que habías tenido todas las oportunidades del mundo para cambiar,
y las habías desperdiciado todas. Entonces, en medio de esa oscuridad absoluta, escuché algo. No era una voz audible, era más profundo que eso. Era como un susurro que venía del centro mismo de mi ser. Una palabra que no había pronunciado en años con honestidad real en ayuda. No era una oración religiosa. No era una súplica teatral. Era el grito quebrado de un alma que finalmente había perdido todas sus defensas. Ayuda. Por favor, ayuda. Y por primera vez en mi vida, o mi muerte, no estaba fingiendo. No estaba actuando. No estaba tratando de sonar espiritual. Ann solo estaba rota. Y en ese momento de rendición absoluta, algo cambió. La oscuridad seguía ahí, pero sentía algo diferente, una presencia. No malévola, no acusadora, algo distinto, algo que no debería estar en este lugar. Y entonces, en medio de la desesperación más profunda que había conocido, una luz minúscula apareció en la distancia. Era tan pequeña que casi pensé que la estaba imaginando, pero crecía, lentamente, tan inexorablemente. Y con ella vino algo que no debería existir en el infierno en esperanza. La luz no debería estar ahí. En este lugar donde la oscuridad era ley, donde el dolor era moneda, donde la desesperación era el aire que respirabas, esa luz era una imposibilidad. Pero crecía. Y con ella sentí algo que había olvidado por completo, un calor que no quemaba. Un calor que sanaba, que abrazaba, que decía sin palabras, no estás abandonada. Intenté acercarme, pero mis piernas no respondían. Intenté gritar hacia ella, pero mi voz seguía muda. Todo lo que pude hacer fue quedarme ahí, temblando, mientras la luz avanzaba hacia mí. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Las paredes invisibles de esta prisión psicológica empezaron a agrietarse, como si algo poderoso estuviera desgarrando la realidad misma. Escuché sonidos distantes, como si miles de cadenas estuvieran siendo rotas al mismo tiempo. La oscuridad retrocedía, no vencida pacíficamente, sino arrancada a la fuerza, como si estuviera siendo expulsada por una autoridad contra la que no podía resistir. Y en medio de ese caos, la luz se detuvo frente a mí, tan brillante que debería haberme cegado, pero en lugar de eso, me llenó de una claridad que nunca había sentido. Entonces vi una figura. No era el ser oscuro que me había acusado, no era el demonio que me había arrastrado hasta aquí. Era alguien diferente, alguien cuya presencia irradiaba poder absoluto, pero también algo que me destrozó más que cualquier acusación en amor. Un amor tan puro, tan incondicional, tan devastadoramente honesto, que me hizo colapsar de nuevo, porque sabía quién era. Lo supe sin que me lo dijera. Jesús estaba ahí, en el infierno, en mí, prison, en el lugar donde yo merecía estar. Y él había venido por mí y no dijo nada al principio. Ann solo me miró, y en esa mirada vi todo. Vi mi vida entera reflejada en sus ojos, en cada pecado, cada mentira, cada momento de orgullo. Pero también vi algo que no esperaba, en dolor. Él estaba dolido. No decepcionado como un juez distante, sino herido, como alguien que había amado profundamente y había sido rechazado. Raquel, dijo finalmente, y su voz era suave pero cargada de una tristeza infinita. Cantas Sabrami, pero nunca me conociste. Predicas Sabrami, pero nunca me escuchaste. You says mi number, pero nunca me amaste. Quise defenderme. Quise decir algo, pero no había defensa posible, porque él tenía razón, siempre la había tenido. Y lo más doloroso no era la acusación, sino el hecho de que incluso ahora, incluso aquí, incluso después de todo lo que había visto y sufrido, él seguía ahí. No para condenarme más, sino para mostrarme la verdad. Tuviste tantas oportunidades, continuó. Te envié personas que necesitaban amor y las juzgaste. Te envié momentos para arrepentirte y los ignoraste. Te mostré tu orgullo 1000 veces y siempre lo justificaste. Las lágrimas volvieron, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de autocompasión ni de miedo, eran lágrimas de verdadero arrepentimiento, el tipo de llanto que viene cuando finalmente dejas de defenderte y aceptas la verdad completa. Lo siento, susurré, y esta vez lo decía de verdad. No era una fórmula religiosa, no era una actuación, era el grito roto de alguien que finalmente había visto su propio corazón y estaba horrorizada. Lo siento, lo siento, lo siento. Repetí las palabras una y otra vez,
como si pudieran deshacer años de engaño, pero sabiendo que nunca podrían. Jesús se arrodilló frente a mí. Jesús, el Rey del universo, el creador de todo, se arrodilló frente a mí en el infierno An y extendió su mano. Esto es lo que siempre he querido de ti, Raquel. No tu actuación, no tus canciones perfectas, no tu imagen pulida. Solo esto en un corazón quebrantado que reconoce su necesidad. Solo esto en humildad real. Solo esto en rendición verdadera. Su mano seguía extendida, esperando. Y yo, todavía temblando, todavía llorando, todavía sin entender cómo era posible que él estuviera ofreciéndome una salida. Levanté mi mano y tomé la suya. En el momento en que nuestras manos se tocaron, todo cambió. La oscuridad explotó como si hubiera sido alcanzada por un rayo de luz concentrada. El silencio fue roto por un sonido como de 1000 truenos, resonando al mismo tiempo. Y sentí que mi alma, que había estado desgarrada y podrida, comenzaba a ser levantada, sacada, arrancada de ese lugar. No por mi poder, no por mis méritos, sino por la gracia de alguien que, incluso cuando merecía el infierno, había descendido para buscarme. Fui arrancada del abismo con una violencia que era a la vez dolorosa y liberadora. No fue un ascenso suave. Fue como ser jalada a través de capas de realidad, atravesando la oscuridad que intentaba retenerme, rompiendo cadenas invisibles que se aferraban a mi alma. Jesús me sostenía, pero el viaje era brutal, porque había profundidades en mí que necesitaban ser limpiadas, venenos que necesitaban ser extraídos, mentiras que necesitaban ser arrancadas de raíz, y en cada nivel que atravesábamos, veía fragmentos de mi vida pasando frente a mí. Pero esta vez no eran acusaciones, eran lecciones. Vi el momento en que había menospreciado a aquella mujer que quería unirse al equipo de alabanza. Pero ahora vi algo más. Vi su historia. Vi que había escapado de una vida de abuso. Vi que la iglesia era su último intento de encontrar esperanza. Vi que mi rechazo la había empujado de vuelta a la oscuridad. Y vi que si yo hubiera elegido el amor en lugar del juicio, su vida podría haber sido diferente. No era solo sobre mí. Nunca lo había sido. Mis decisiones habían afectado destinos eternos. Y yo había estado demasiado ciega de orgullo para verlo. Vi a mi hermana de nuevo, llorando en su habitación después de que yo la había juzgado por su depresión. Vi cómo mis palabras habían profundizado su dolor en lugar de aliviarlo. Vi cómo ella había sentido que Dios mismo la rechazaba porque yo, su hermana espiritual, la había hecho sentir defectuosa. Y vi algo que me destrozó. Vi que Jesús había estado con ella en esa habitación, llorando con ella, tratando de abrazarla, mientras yo, su supuesta representante, la había empujado más lejos de él con mi frialdad religiosa. Finalmente el ascenso terminó y me encontré en un lugar que no era el infierno, pero tampoco era el cielo que había imaginado. Era un espacio intermedio, un lugar de luz suave y silencio pacífico, donde solo estábamos él y yo. Jesús me soltó y retrocedió unos pasos, dejándome de pie. Frente a él, su rostro todavía mostraba amor, pero también una seriedad que me hizo entender que este era el momento de la verdad absoluta. Raquel, dijo con una voz que resonaba en mi alma, no te traje aquí porque merecieras una segunda oportunidad. Ninguno de nosotros merece la gracia. Te traje porque mi propósito para ti no ha terminado, pero necesitas entender algo, continuó. Si te envío de regreso, no será para que vuelvas a lo mismo, no para que regreses al escenario con la misma arrogancia, no para que sigas juzgando a otros mientras te escondes detrás de canciones hermosas. Te envío de regreso como testimonio vivo, como advertencia, como alguien que murió, vio el infierno, descubrió su propia hipocresía y fue rescatada no por su bondad, sino por mi misericordia. Sus palabras me atravesaron, pero esta vez no como acusación, sino como comisión. Volverás a tu cuerpo, dijo, pero cuando lo hagas, tu vida no te pertenecerá más. Pertenecerá a este mensaje, que el infierno es real, que está lleno de personas religiosas que nunca me conocieron de verdad, que el orgullo espiritual es tan mortal como cualquier pecado obvio, que no puedes esconder tu corazón detrás de tu ministerio, que yo no busco actuaciones, sino rendición, que prefiero un pecador quebrantado a un fariseo perfecto. Cada palabra era como un sello ardiente en mi alma,
marcándome, cambiándome, redefiniéndome. Pero Raquel, y aquí su voz se suavizó hasta convertirse casi en un susurro. También dirás esto, aunque mi amor es más grande que el infierno, que incluso cuando alguien merece la condenación, yo desciendo para buscarlo, que no hay pecado tan profundo que mi gracia no pueda alcanzar, que el arrepentimiento verdadero, no la religión, no la actuación, sino el corazón quebrantado, abre las puertas del cielo. Dirás que yo no vine a salvar a los justos, sino a los pecadores, y que tú eres la prueba de eso. Me quedé en silencio, abrumada, sabiendo que no tenía palabras suficientes para responder a lo que acababa de escuchar. Pero no necesitaba palabras, solo asentí, con lágrimas cayendo sin control, con el peso de la misión aplastándome y sosteniéndome al mismo tiempo. Ahora ve, dijo Jesús, extendiendo su mano sobre mí. Y recuerda, este mensaje no es para construir tu reputación, es para destruir la mentira, es para salvar a otros de caer en el mismo engaño que casi te costó tu eternidad. Y con esas palabras finales, todo se volvió blanco. Sentí un tirón violento, como si mi alma estuviera siendo lanzada a través del espacio y el tiempo. El mundo de luz desapareció. La presencia de Jesús se desvaneció. Y solo quedó un único pensamiento resonando en mi mente mientras caía de regreso hacia mi cuerpo: a no desperdicies. Esto, no lo desperdicies, Ann. No lo desperdicies. El primer sonido que escuché fue el pitido agudo de un monitor cardíaco. Después vinieron las voces, distantes al principio, pero acercándose rápidamente. Gritos de médicos, ordines urgentes, el sonido de equipo médico siendo movido a toda prisa. Intenté abrir los ojos, pero pesaban como si tuvieran piedras encima. Mi cuerpo entero ardía con un dolor diferente al del infierno. Este era físico, real, vivo. Y entonces sentí el aire entrar violentamente a mis pulmones, como si hubiera estado ahogándome durante horas y finalmente hubiera alcanzado la superficie. Raquel, Raquel, puedes oírnos. Era la voz de una enfermera, urgente y aliviada. Logré abrir los ojos y lo primero que vi fue una luz fluorescente blanca y cegadora. Parpadeé varias veces, intentando enfocar, y poco a poco las figuras a mi alrededor se volvieron claras. Doctores, enfermeras, rostros de personas que reconocía de la iglesia. Mi pastor estaba ahí, con lágrimas en los ojos. Mi hermana estaba en la esquina de la habitación, con las manos sobre la boca, llorando. Estuviste muerta durante 12 minutos, dijo el doctor, con una mezcla de asombro y confusión. Tu corazón se detuvo completamente. No deberías estar aquí. Pero yo estaba aquí. Y sabía por qué. No fue por la habilidad de los médicos. Aunque ellos habían hecho su parte, no fue por suerte. Fue porque tenía una misión. Y esa misión comenzaba ahora. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, destrozada. Una enfermera me acercó un vaso de agua. Y después de unos sorbos dolorosos, Loga susurró: tengo que contarles algo. Tengo que contarles lo que vi. El pastor se acercó con expresión preocupada a Raquel. Descansa. Ya habrá tiempo. No, lo interrumpí, con más fuerza de la que creía tener. Tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora. Los días siguientes fueron un caos de entrevistas médicas, visitas de amigos, mensajes de la iglesia preguntando por mi salud, pero yo solo podía pensar en una cosa: en cómo contar lo que había visto, sin que sonara como locura, sin que lo descartaran como alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno, sin que lo interpretaran mal, porque lo que había visto no era una visión agradable. No era un testimonio de fui al cielo y vi ángeles hermosos. Era oscuro, era aterrador. Era una advertencia sobre líderes religiosos, hipocresía, juicio oculto tras máscaras piadosas. Y sabía que no todos querrían escucharlo, pero eso no importaba. Jesús me había dado instrucciones claras en contar la verdad, sin importar el costo. Así que cuando finalmente salí del hospital, llamé a mi pastor y le dije que necesitaba hablar con la iglesia. El Dudo me advirtió que las personas podrían no entender. Me preguntó si estaba segura. Y yo le dije: no me importa si me entienden, me importa que escuchen. 3 semanas después, me paré frente a la congregación, no en el escenario esta vez, sino en el púlpito. Y comencé a hablar. Les conté todo. Les dije que había muerto. Les dije que no fui al cielo. Les dije
que descendí al infierno. Les describí la oscuridad, el peso, el terror y sobre todo los rostros de los líderes religiosos que había visto ahí. Vi rostros en la audiencia cambiar de interés a incomodidad. Vi a algunos asentir con lágrimas. Vi a otros cruzar los brazos. Claramente escépticos pero seguí hablando. Les confesé mi propio orgullo. Les dije que había juzgado a otros mientras fingía humildad. Les pedí perdón públicamente a aquellos a quienes había lastimado con mi frialdad religiosa. Y terminé con las palabras que Jesús me había dado. El infierno está lleno de gente buena que nunca conoció a Dios. De verdad, el silencio. Después, fue ensordecedor. Algunas personas lloraban. Otras se levantaron y se fueron, claramente ofendidas. Pero no me detuve. Durante los meses siguientes, mi vida cambió radicalmente. Ya no subía al escenario para lucir. Servía en silencio, ya no daba consejos rápidos con versículos escuchaba. Ya no juzgaba a quienes llegaban con problemas. Y cada vez que alguien me preguntaba por qué había cambiado tanto, les contaba mi testimonio. Una y otra vez, en la iglesia, en redes sociales, en conversaciones privadas, porque sabía que este mensaje no era mío, era de alguien que me había rescatado cuando yo merecía ser abandonada. Y ahora, meses después de despertar en ese hospital, estoy aquí contando esto de nuevo, porque sé que hay personas escuchando esto que están viviendo la misma mentira que yo viví, personas que cantan en la iglesia pero tienen corazones fríos, personas que oran en público pero desprecian a otros en privado, personas que se sienten espirituales pero nunca han sido verdaderamente humildes. Y quiero que sepan, la religión no te salva, la actuación no te salva. El ministerio no te salva. Solo Jesús salva. Y solo te salvará si dejas de fingir y te rindes de verdad. Este es mi testimonio. Esta es mi advertencia. Esta es mi súplica. Examina tu corazón antes de que sea demasiado tarde. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de este testimonio, quiero que sepas algo en esto. No lo comparto para asustar, aunque es aterrador. Lo comparto porque alguien necesita escucharlo. Alguien necesita saber que el infierno es real, que la hipocresía religiosa tiene consecuencias eternas, que no puedes esconderte detrás de tus canciones, tus oraciones o tu imagen piadosa. Dios ve el corazón. Y si tu corazón está lleno de orgullo, juicio y frialdad, no importa cuántos servicios dirijas o cuántos versículos memorices, pero también quiero que sepas esto. Hay esperanza. Incluso cuando merecía la condenación, Jesús descendió por mí. Incluso cuando mi corazón estaba podrido, Él me dio otra oportunidad. No porque yo lo mereciera, sino porque Él es misericordioso. Y esa misma misericordia está disponible para ti. Pero no la tomes por sentado. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Examínate hoy, arrepiéntete hoy. Ríndete hoy, de verdad. Gracias por escuchar hasta el final. Sé que no fue fácil. Sé que algunas partes fueron difíciles de escuchar. Pero si este testimonio te ayudó, si te hizo reflexionar, si te movió a cambiar algo en tu vida, entonces valió la pena. No desperdicies esta advertencia. No ignores lo que tu corazón está sintiendo ahora mismo. Dios está hablándote, escúchalo, respóndele y cambia antes de que el tiempo se acabe.